en la ontología esto es variable. Lo que no cambia en el tiempo es la biología. Y vamos a hablar entonces de los principios por el cual la idea de esta primera parte de la clase es que entiendan los procesos de cómo un implante dental puede unirse al hueso, y no solo unirse al hueso, sino luego resistir cargas, ya sean cargas masticatorias o incluso cargas parafuncionales. Entonces, la primera parte de esta clase imagínense fracturarse un hueso y encima estar en los años 1900. No existe la tecnología del día de hoy, microplacas, microtornillos, no. ¿Qué hubieran hecho con ustedes? Probablemente entablillarlos y esperar la cabeza. La traumatología tuvo un vuelo importante a inicios de los años 1900, específicamente en el año 1910-1911, gracias a este ingeniero, no tenía nada que ver con medicina, ¿no? Pero este ingeniero, Strauss, patenta una fórmula que hasta el día de hoy es reconocida. Junta básicamente el acero y otros metales, el hierro y otros metales, y patenta la fórmula de acero inoxidable. Y desde ese tiempo fue usado para justamente realizar, inmovilizar las partes fracturadas. No sé si ustedes, pero sobre todo los hospitales nacionales, sale de un proceso de fractura con unos clavos, ¿no? Habrán visto que sobresalen en caso de extremidad, ¿no? Y así están unos meses. ¿De qué están hechos esos clavos? Una gran variedad, básicamente de acero inoxidable, ¿no? Entonces, esta es la manera que desde los años 1900 se viene trabajando en traumatología. La pregunta es, ¿y por qué entonces no usamos ese acero para resolver nuestros casos o para hacer implantes dentales? ¿Qué diferencia tendrá? Fue muy valorado el acero, que en el año 2012 se conmemoró los 100 años del acero inoxidable. Un gran cambio para la medicina en general. Bueno, ya han pasado 110 años de eso. Pero tenemos un problema en la fórmula química del acero inoxidable que para nuestra conveniencia no es útil. A pesar que hubo una variación en el año 22, ¿no? De aminorar el porcentaje de hierro, ¿no? ¿Cuál es el problema de este metal? Que como tiene hierro en su composición química, estimados amigos, ¿qué pasa si juntamos hierro más agua? ¿Qué proceso se da? Se va a dar la oxidación. Y nosotros queremos usar un metal que va a estar en continuo contacto con líquidos, saliva, fluido crevicular, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo usamos este metal en boca? Así que había que conseguir un nuevo metal, ¿no? Para poder usarlo.
que no contenga hierro. Y en el año 1932 se patenta una nueva fórmula de metal que no contenga hierro. Y este metal sí empieza a usarse en odontología. Se combina, ¿no? El cloro, cobalto, hasta ahora usamos, hace pocos años hemos usado, ¿no es cierto? Ustedes no han tenido la oportunidad quizá, pero en el pregrado a nosotros nos hacían combinar y frondear a alta temperatura, ¿no es cierto?, para obtener esta aleación. El clásico cromo cobalto, ¿no? Oye, ¿qué vas a hacer con carnito cromo cobalto? A esta combinación se le llamó el vitalium. El vitalium hasta el día de hoy es usado en odontología. ¿Por qué? Porque no contiene hierro en su composición. Entonces, teóricamente, no se va a oxidar. Eso es un gran avance del uso de metales para la odontología. Las escuelas entonces de odontología desde esos años empezaron a usar este metal. Entonces dijeron, miren, tenemos un metal que no contiene hierro, que entonces podría usarse para reemplazar dientes, ¿no creen? Empezaron a hacerse entonces las primeras propuestas de vitalium dentro del tejido. Los primeros estudios fueron hechos con conejos. La piel de conejo se empezó a hacer bloques de vitalium para ver cómo reaccionaba. Tenía una aparente buena unión con el hueso, pero no podía recibir cargas. Entonces, bueno, podría ser útil, sin embargo, no es el metal ideal. Hasta que incluso empezaron a usarse el vitalium para hacer implantes. La historia de la implantología comienza con vitalium. No sabemos nada del titanio todavía. Estamos en los años 40, ¿no es cierto? Está empezando la Segunda Guerra Mundial. Pues todos están abocados a otra cosa. Sin embargo, este médico en 1941 hace el primer implante dental, para uso dental, pero hecho de qué? De vitalium. ¿Y saben lo que tenían que hacer? Todos están pensando en edéntulos totales, nadie está pensando en que perdió una piecita el paciente, sino edéntulos totales que no pueden ya masticar. ¿Qué hizo este médico? Una incisión de lado a lado de la mandíbula del paciente edéntulo, tomó impresión del hueso, en ese tiempo se tomaba con yeso la impresión, cerró el colgajo y en base a esa impresión mandó a colar el vitalium con una silla de cabalgar, con una silla de montar. Volvió a la cirugía, volvió a abrir el colgajo después de unos días y instaló este primer implante dental que se tiene en la historia, 1941. Así que desde esos años empieza la historia de la implantología dental como inicio. Y fueron implantes que resistieron muchos años por la gran estructura que tenían, lograron resistir. Estamos en el año 40-41, empezaron a hacerse ya implantes dentales. Si bien no de titanio, pero ya empezaron a hacer. Y aquí viene una línea de corte en el tiempo. Dos americanos, comandados por el profesor Leventhal, van a hacer un estudio de probar diferentes metales nuevamente en conejos y en ratas para saber cuál es el metal ideal que causa menos inflamación dentro del cuerpo. ¿Qué van a comparar? ¿Qué conocemos hasta ahora? Acero, vitalium como el gold estándar que se tenía en ese momento, y así empezaron a usar otros metales. Y desde Rusia mandan un metal desconocido hasta ese
propiedades. Sin embargo, el estudio resultó que de todos los metales comparados, en este estudio publicado, ¿no?, en el año 51, el titanio, ese metal extraño, provocó menos inflamación, tanto en tejido óseo como en tejido de piel. Entonces dijeron, miren lo que hemos encontrado, casualidad, lo que quieras, pero se encontró un metal que se comporta mejor que el titanio. Y dicen ellos, para poder retirar el titanio del huesito, de los conejos que habían usado, tuvieron que usar demasiada fuerza a mayor tiempo que se quedaba dentro del hueso. Entonces empezaron a decir, sigamos viendo esto. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿En qué año estamos? En el año 51. En Suecia estaba terminando un jovencito como ustedes, su facultad de odontología. Inmediatamente empezó a hacer su maestría, su doctorado. Y en el año 56, miren, estamos en el 51, ya se tenía este antecedente, así que vamos a mencionar a un doctor que se le conoce como el padre de la implantología, pero que no fue el primero en descubrirlo, no fue el primero en colocar el implante, como ven, ya había estos antecedentes. Pero en el año 1956, basado en estos hallazgos, el profesor Branneman empieza a hacer su tesis de doctorado. ¿Sabes cuántos años tenía Branneman cuando empezaba a hacer la tesis de doctorado? 29 años, 28, 29 años. Graduado de medicina, lo que le interesa saber no era nada de implantes, sino lo que él quería saber es cómo funciona la médula en el proceso de cicatrización ósea. Es decir, si se fractura, como hemos visto, una extremidad, ¿cuál es el papel de la médula en este proceso de cicatrización? Ese era su objetivo. Pero quiere saber in vivo qué sucede con las células de la médula. Y lo que hace es agarrar un conejo, fracturarle la pata, y tenía que poner una microcámara para ir anotando a diario qué sucede con las células, sobre todo de la médula. Y él decía, ahora, pero ¿cómo hago para introducir esa cámara dentro del hueso? Ya tenía el antecedente desde el año 51 que ese titanio prácticamente no provocaba inflamación. Así que usa el titanio como revestimiento de esta microcámara. Y ustedes saben parte ya de la historia, seguramente, por cultura dental, que cuando quiso retirar la microcámara no pudo hacerlo. ¿Qué había ocurrido? Se había unido de tal manera que fue necesario desgastar el hueso para recuperar esa microcámara. Pero fue el primero en encontrar ese hallazgo, no, porque ya en el 51 estaba publicado en una revista. Entonces, conociendo estos antecedentes, ¿por qué a Branneman le consideramos el padre de la implantología? No fue el primero en poner el implante, no fue el primero en conocer al titanio. ¿Saben cuál es el mérito de Branneman? Estamos en el año 56. Va a dedicar todos sus esfuerzos a estudiar estos principios, la parte biológica, la parte esencial que da vida a los implantes dentales, el por qué funcionan, por qué pueden fracasar. Y no se puso a directamente colocar un implante en un humano. Desde el año 56 van a pasar cerca de 11 años de estudios, repetir estudios nuevamente a nivel in vivo, en animales menores, antes de pasar a un paciente. Fue en el año 1965 que recién él va a colocar un implante dental por primera vez, hecho de titanio. Aquí tenemos la fotografía del primer paciente colocado un implante dental en forma de tornillo hecho por Branneman, ¿no? Y
y cuya estructura era Italia. ¿Qué año estamos? 1965. Yo sé que ustedes son del nuevo milenio, pero si se ponen a reflexionar, de pronto papá está en ese edad, nació en esas épocas. A lo que quiero llegar es que la implantología oral como la conocemos el día de hoy no tiene tantos años, no tiene la data de la prótesis fija, pues, con los inicios, ¿no? Es decir, y esto es en Europa, ¿no? 1956. Recién en el año 1981, tal vez ya es una época un poquito más cercana, Branneman presenta los resultados de sus estudios desde el año 56. Lo que él hizo, después de colocar ese implante en el 65, fue formar una academia, un instituto. Y por primera vez empezó a admitir alumnos extranjeros. Fue en el año 79 que fue un canadiense a estudiar con Branneman. Y en respuesta organiza en el año 1981 un congreso, el primer congreso mundial de implantología oral en Canadá. ¿Quién era el invitado especial? Obviamente es el profesor Branneman. Y fue recién en el año 1981 en Toronto que se abre al mundo los resultados de tantos años de estudio de Branneman, porque era muy cerrado todos estos conceptos que él había ya. 1981. ¿Cuántos años han pasado? 40 y tantos, 50 y tantos, a lo mucho. Esa es la data en que se empieza a abrir el mundo. 1981. Al Perú llegó después de 15, 20 años que algunos dentistas peruanos tuvieron que salir de Lima al extranjero para estudiar implantología. En este año, 1981, se presenta al mundo el concepto por el cual el titanio puede unirse al hueso. Y Branneman llama a esta unión, en esta conferencia, el concepto de osintegración. Y ese es el principio por el cual un implante de titanio puede unirse al hueso. La intención de esta clase, jóvenes, es que ustedes empiecen a entender la importancia de las ciencias básicas, de la biología, si queremos entender la implantología. Poner un tornillo les enseñamos en un día. Y prueba de ello que sus compañeros ya han puesto un implante. ¿Eso nos hace implantólogos? No, es un gran paso, es cierto, pero no saber atornillar nos hace conocer la implantología. Miren que cerca de 30 años me llevó a Branneman a conocer los fundamentos que al día de hoy dirigen la implantología. Lamentablemente, en el año 2015 se iba a celebrar los 50 años de haberse puesto el primer implante dental, ¿no? ¿Se acuerdan? En el 65 fue colocado el primer implante. Y se iba a realizar el Congreso Mundial ahora en Sao Paulo, Brasil. Invitado especial, Branneman. Lamentablemente, unos meses antes, fallece Branneman. Pero su legado creo que ha quedado perenne y estimula a quienes quisieran dedicarse a esta área a cómo un médico se interesó por pacientes que no podían morder. Ese fue su fundamento. No fue pensar en devolver el dientecito que le falta de lanza, sino fue devolverle calidad de vida a pacientes que ya no podían masticar. Europa tiene una alta tasa, más en esos años, de gente adulta mayor. Y muchos de ellos, lamentablemente, llegaron ya sin dientes.
mérito fue ese, ¿no? A pesar que no fue de los pioneros en la implantología como técnica, pero fue el pionero en darnos el fundamento. Y hay dos frases que rescato de este video que lamentablemente no se escuchan tanto. Dice que nadie debería estar condenado a morir con sus dientes dentro de un vaso con agua, ¿no? Nadie. Y en la última parte dice, el futuro recién empieza, ¿no? Estos son los inicios de lo que ustedes, siguiente generación, debieran continuar. Tal vez como parte de la historia de la implantología en los años hablarán del Titanic, porque ya empezarán a hablar seguro de implantación de genes dentales y otra tecnología. Pero esto es lo que tenemos a día de hoy. Como decía, la biología no cambia. Y si yo quiero entender la implantología oral, vayamos a entender la osseointegración. ¿Qué es la osseointegración? En el año 81, Kahneman define la osseointegración como la unión íntima, directa, funcional entre el implante por un lado y el hueso vivo, un hueso estructurado. Pero allí no queda el concepto, dice que esta unión sea capaz de soportar y transmitir cargas. Más que aprenderlo de factorreta y de memoria, analicemos el concepto que nos está dando Brandon. En términos sencillos, ¿qué es la osseointegración? Unión íntima. ¿Entre quiénes? Entre dos componentes, entre el hueso y el implante. Pero lo más importante es la última parte del concepto, que esta unión sea capaz de soportar y transmitir cargas. Si entendemos el concepto, a ver, vayamos a ver esta radiografía. Se me acerca una residente y me dice, doctor, mire mi radiografía. ¿Ya estamos integrados en implante? Me pregunta. Y yo le respondo, no sé. ¿Cómo que no sabe el problema? Ya han pasado 6 meses. A mi paciente no le duele. Mira el color de la encía, rosado. Ya estamos integrados. Yo le digo, no sé. ¿Cómo que no, profe? Yo no veo la radiografía unión íntima, directa, funcional. No sé el concepto. Vuelvo a ver la radiografía y le digo, no sé. ¿Por qué no sé si ese implante está integrado? ¿Qué dice el concepto? Unión íntima, directa, funcional, entre implante y hueso. Hasta allí, si allí quedara el concepto, diría, oye, aparentemente sí, estamos integrados. Pero ¿qué dice la última parte del concepto? Que sea capaz de soportar y transmitir cargas. Ese implante está con corona, está rehabilitado. Entonces, ¿cuándo realmente sabemos que un implante está integrado? El día que empieces a rehabilitarlo, el día que el paciente empieza a morder, si esa unión no se mueve, porque ha ocurrido casos donde empezando a rehabilitar, lamentablemente, giró todo el implante. ¿Estábamos integrados? No, a pesar que no le dolió al paciente, todo iba bien. Entonces, ¿cuándo sabemos que un implante está integrado? Cuando recibe cargas. ¿Estamos de acuerdo? Yo siempre he dicho, ¿no? Que la osseointegración, aunque ustedes todavía son jóvenes, la osseointegración jóvenes es como el matrimonio. Así nos lo quieren en los jóvenes, si no crean en el matrimonio, se acepta. Pero la unión, pues. El día de la boda, del matrimonio, no dice el sacerdote hasta que la muerte nos separe. Pero lamentablemente, a la par de las separaciones más frecuentes, hay también implantes que no les aportan al hueso, no lo quieren ver. El hueso dice que no era del tipo que quería el implante,
ya que osseointegración es la unión de estos dos componentes. Entonces empezamos a hablar de uno de ellos. Un gran subtítulo sería hueso, específicamente hueso maxilar. A ver, primera pregunta de ciencias básicas. Ahora, Vilma, igual. Ok. Pregunta básica, en NAU no se le crea. ¿Cuáles son los tejidos básicos del cuerpo humano? Son 4. Gracias. Muscular, va 1. Conectivo, va 2. Epitelial, 3. Nervioso. A ver, de nuevo. Son 4 los tejidos básicos del cuerpo humano. Epitelial, conectivo, nervioso y muscular. ¿Dónde está entonces el tejido óseo? ¿Okay? Entonces, dentro del grupo de tejidos conectivos están diferentes tejidos. ¿Se acuerdan? El tejido graso, el tejido cartilaginoso, y aquí también estará el tejido óseo. ¿Ya? Entonces, la osseointegración es la unión entre el hueso. ¿Qué es el hueso? Entonces, es un tejido conectivo. ¿Ah? Que forma parte del grupo de tejido conectivo. Lo primero que yo tengo que conocer del hueso es a nivel microscópico. ¿De qué está formado el tejido óseo? Entonces, para yo poder conocer al hueso, primero hablaré de su característica microscópica. Hay una regla de la biología que dice esto: todo tejido siempre tiene 3 componentes: células, matriz extracelular y factores de diferenciación. No olviden esa regla de la biología. Todo tejido, cualquier tejido del cuerpo humano siempre tiene esos 3 componentes. Esto no lo sabíamos o no lo queríamos entender hasta hace unos años. Cuando yo era interno, ya hace varios años, a veces me tocaba rotar para anestesiología, ¿no? Y justo tocaba vas a ver una liposucción. Me encantaba, ¿no? Agarrar la carne. Y toda la cirugía nos pasábamos, o pasaba el médico, recolectando un tejido. ¿Qué tejido? Tejido graso. Estoy hablando del año 2000. Tejido graso. ¿Qué pasaba con ese tejido graso? Se veía que se juntaba en un horno, en un brazo. Terminó la cirugía, residente, bote la grasa. Residente me veía, interno, bota la grasa. Y yo iba con mi brazo, era la orden. ¿Qué hacía con ese tejido aspirado? Se eliminaba. Porque creíamos que no tenía mayor utilidad. Pero ¿qué sabemos hoy de los tejidos? Todo tejido tiene células, matriz extracelular y factores de diferenciación. Proteínas especializadas, ¿cierto? Todo tejido. Así que, ¿qué es lo que se hace hoy en día? Esa misma cirugía. Se recolecta la grasa, se extrae los factores de diferenciación y en la misma cirugía se lo devuelven. Y ayuda en la reparación, ayuda en la cicatrización de tejidos. Todo tejido siempre tiene 3 componentes. Entonces, el hueso, a nivel microscópico, como cualquier tejido del cuerpo humano, va a tener esos 3 componentes. Por eso que siempre lo
matriz extracelular y factores de diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora les voy a volver rápidamente con esa parte que a veces no queremos entender. A veces en los cursos de implantología dicen, profe, ¿qué hora para formar? Entendamos ahora cuáles son las células del tejido óseo y cómo cada célula va a ayudar al órgano con el titán. Es la intención ahora. La pregunta básica: ¿cuáles son las células de origen óseo que pertenecen al hueso en una persona adulta? Es decir, si yo me hago una biopsia de mi huesito, ¿qué células voy a encontrar? Repito la pregunta: ¿cuáles son las células del tejido óseo que son de origen óseo, de origen en la cadena embrionaria, ¿no es cierto? Desde las células ectomesenquimales, que finalmente se van a convertir en tejido óseo y pertenecen realmente al tejido óseo? Son solo tres. ¿Cuáles son? De los cuatro que dijeron, ¿quién no pertenece? Gracias. Entonces, rápidamente conmigo aquí. Sexta semana de vida en proteína. ¿Qué somos? Apenas 3 capas. ¿Se acuerdan? Sí. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Entre el ectodermo y el mesodermo, sexta semana, empiezan a crecer unas células especiales, células multipotenciales. ¿Cómo se llaman esas células? Células ectomesenquimales. Por eso esto se llama ectomesenquimal. ¿Verdad? Células ectomesenquimales, que es una célula pluripotencial. Es decir, a partir de esta derivará una serie de células. A mí me interesa una célula en particular. ¿Cómo se llama esta? La célula progenitora ósea, o también llamada célula madre ósea. Bueno, antes pensábamos que esta célula solo era embrionaria, es decir, que en un adulto ya no existía. A partir de esta célula progenitora ósea que derivaron, los osteoblastos. Y estos osteoblastos finalmente se convertirán en osteocitos. Y ahí va la pregunta: en un adulto, ¿cuáles son las células óseas que están presentes y que fueron de origen óseo? En realidad son solo 3. Aquí es un adulto. Hasta los años 90 pensábamos que las células progenitoras óseas solo eran embrionarias. Año 1991, el doctor Luis demuestra que un adulto en su médula ósea todavía tiene células madre óseas, células progenitoras óseas. Por eso cuando decimos cuáles son las células del tejido óseo, todavía al día de hoy, en el hueso que voy a colocar en mi adulto mayor, voy a encontrar células madre, voy a encontrar osteoblastos, voy a encontrar osteocitos. Pero hay una célula más, son los osteoblastos, pero que no pertenecen al tejido óseo. Entonces, ¿de dónde vinieron los osteoblastos? A partir del mesodermo.
Célula madre hematopoyética. Igual, derivan una serie de células, la que me interesa. La célula fagocítica mononuclear. A partir de esta que viene, dentro de un vaso sanguíneo, monocitos. Y cuando salen estos monocitos y se juntan entre 6 a 8 monocitos, es lo que forman un macrófago. Por eso es una célula multinuclear. Si ese macrófago llega a cerebro, ¿cómo se llama? Microglia, excelente. Si llega al pulmón, ¿cómo se llama? Ya sé por qué estamos en el auto. Tarea para ustedes. ¿Cómo se llaman los macrófagos en los diferentes tejidos? Se pregunta de examen. Si llega a riñón, si llega a hígado, si llega a pulmón. Toma diferentes nombres. Pero ahora llegó a hueso. Así que se le va a llamar osteoclasta. ¿Ok? Entonces, si a mí me preguntan cuáles son las células funcionales del tejido óseo, son 4, pero las células embriológicas en un adulto son solo 3. Un par de características de cada una, porque necesito que recuerden estas características para entender su unión con el titanio. La célula progenitora ósea, ¿dónde vive? ¿Dónde yo lo puedo encontrar? En un adulto. Dos lugares. Dentro de la médula ósea, en el endostio. ¿Recuerdan el endostio? El revestimiento de cada trabécula ósea. Y el otro lugar donde yo le puedo encontrar es en el periósteo. Por eso que cuando hacemos cirugías periodontales, le van a decir, cuide el periósteo. No levantes periósteo para algunas cirugías. Porque allí tenemos pues células importantes. ¿Ok? Entonces, ¿un adulto puede tener células madre todavía? Sí. ¿Dónde viven? Endostio y periósteo. Segunda característica, ¿quién le dice a la célula progenitora ósea, oye, necesitamos osteoblastos, produce hijas? ¿Quién le da la orden? Y aquí viene este componente. Son los factores de diferenciación que van a estimular a una célula progenitora a que deriven hijas llamadas osteoblastos. ¿De acuerdo? Ok. El osteoblasto. ¿Qué es el osteoblasto? Es la célula sintetizadora del tejido óseo, es decir, es la célula trabajadora. Todas las proteínas que están dentro del hueso, ¿quién las produjo? El osteoblasto. El colágeno, contribuinsulfato, carbosulfato, todos los factores de diferencia. La matriz extracelular del tejido óseo está producida por los osteoblastos. Los osteoblastos son los que producen todos los componentes alrededor. ¿Estamos? No olviden de eso. Entonces, el osteoblasto es la célula sintetizadora. Pero aquí viene la célula más importante, quizá para la hepatología. Aquella que pensábamos, no, es una célula que está camino a la muerte. Hay unos quesitos ya, células de unidad. Hay dos características que deben recordar del osteocito. Uno, a propósito lo vamos a dibujar así. La característica del osteocito es, tiene prolongaciones citoplasmáticas. Si ustedes fueran osteoblastos, ¿sí? Ellos son osteoblastos, y yo soy
soy osteocito, el osteocito va a quedar atrapado en minerales. ¿Cómo vive entonces? Va a quedar atrapado dentro de una matriz inorgánica. ¿Qué hace el osteocito? Y acuérdense de esto siempre, va a prolongar su citoplasma hasta juntarse con un osteoblasto. Y ese osteoblasto está conectado a los demás. Gracias a esa prolongación citoplasmática, el osteocito vive. ¿Qué quiero decirles? Que el osteocito siempre está conectado a los osteoblastos. Siempre. Y dos, el osteocito es la única célula del tejido óseo que tiene mecanoreceptores. El osteocito, el osteoblasto no lo tiene. Es el osteocito quien tiene mecanoreceptores. ¿Qué es un mecanoreceptor? Aquel que va a recibir y detectar las cargas. Es la célula encargada de, si hay mucha presión en el hueso, va a decir, oye, los osteoblastos empiezan a producir, o de acuerdo a la carga, osteoblastos reabsorban. Es el osteocito quien tiene el interruptor. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Ok, espero no lo olviden, porque vamos a volver a esto cuando veamos lo mismo con el implante. Bueno, además de decir todo lo que no tienen que entender esto, imagino que ya nos han hecho volar con el RANQ-L y la OPG en su momento. Solo quiero hacerles recordar que a veces pensamos que el osteoclasto es la célula humana del cuerpo humano. No sé si ustedes lo han pensado. ¿Alguien tiene algún familiar con osteoporosis? ¿Sí? ¿No? Bueno. Cuando yo supe que un familiar tenía osteoporosis, en mi mente muy básica de pega, decía, vaya, ¿quién es el causante de la reabsorción? Osteoclastos. Tengo que eliminar a los osteoclastos de este. Tengo que inventar algo para que esos osteoclastos no trabajen. Porque están absorbiéndose, pues. Pero entendí, muy a la mala, que los osteoclastos en realidad son células muy buenas. Cuando tú haces una extracción dental, cuando sufrimos un trauma en el hueso, ¿sabes quiénes son las primeras en llegar? Antes que los osteoblastos. Son los osteoclastos. Los osteoclastos son los encargados justamente de remodelar, ¿no? De reabsorber. Y los osteoclastos mandan una señal a la célula progenitora ósea para que deriven osteoblastos. Es decir, si no existiera osteoclastos, no habría manera de que lleguen osteoblastos. Y la mejor manera de entenderlo es con un paciente que sufre de osteonecrosis. A un paciente le dan glifosfonatos. Oye, tienes mucha osteoporosis de glifosfonato para anular a los osteoblastos, la función de los osteoblastos. Hasta allí todo bien, no vas a tener reabsorción. Pero a ver, hazle una extracción a ese paciente. Alveolitis, y empieza el hueso, no puede cicatrizar. ¿Por qué? Porque justamente los osteoclastos están anulados. Entonces, poder poner un implante a un paciente que toma glifosfonatos, a un paciente que están alterados sus osteoclastos, hay un límite donde decimos no es posible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están entendiendo el por qué? Porque yo necesito de estas células, porque los osteoclastos van a estimular a que vengan los osteoblastos y finalmente los osteoblastos se convertirán en osteocitos. Matriz extracelular. Solo diré que la matriz extracelular, como cualquier otra parte del cuerpo humano, tiene el hueso matriz extracelular, pero a diferencia de otros tejidos, la matriz extracelular del tejido óseo tiene dos porciones, orgánica y inorgánica. No quiero que noten tanto, porque no voy a extender en esto, pero es muy interesante la arquitectura del ser humano. Miren que estamos hablando de la próxima cita. Solo recuerden que a nivel orgánico, ¿cuál es la proteína más importante en el hueso? ¿Qué proteína es la que abunda en el tejido óseo? No hay proteínas. Colágeno, gracias. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo
de colágeno en el hueso? 3, 5, 20, más 10. Colágeno tipo 1. ¿Estamos? Colágeno tipo 1. Y el colágeno tipo 1 es un colágeno de cordón. El colágeno tipo 3 es en red. No es el que tenemos que hacer. En el hueso se encuentra el colágeno tipo 1. Bueno, como en otros tejidos, es el principal constituyente de la matriz orgánica. Si quisiéramos adentrarnos, la matriz orgánica está hecha por sustancia básica, por grupos aminoalcanos, proteoalcanos, glucoproteínas de adhesión. Ya entrar ahí es a nivel molecular, pero es muy interesante, porque hoy se habla de osteointegración a nivel molecular. Nosotros todavía estamos a nivel microscópico. Y en su porción inorgánica, ¿cuál es el componente del tejido óseo? Eso sí se para, ¿no es cierto? Calcio, fosfato. Química, nuevamente. ¿Qué pasa si se junta calcio, fosfato y agua? ¿Qué reacción se produce? Calcio, fosfato y agua. Química. ¿Llevan ustedes química? ¿No llevaron? ¿Cuál es el proceso que se da? La cristalización, bueno. ¿Cómo forma esos cristales una almeja, una ostra en el fondo del mar? ¿De dónde salió ese cristal? Fue el joyero. Juntó nada más calcio, fosfato y agua. Cuando se juntan esos tres componentes, se produce un cristal. Ahora, dependiendo de la cantidad de calcio, dependiendo de la cantidad de fosfato, el cristal puede ser diferente. ¿Cuál es el cristal que se forma en el caso del hueso? ¿Cómo se llama el cristal? Que también está en la dentina, en el esmalte. Hidroxapatita. Gracias. Hidroxapatita. Por eso que un amigo, un ex alumno, me decía: doctor, para hacer relleno óseo yo voy a moler dientes. Tenía cierta lógica, ¿no? ¿Por qué va a moler dientes? Y otro decía: profe, yo voy a moler cáscara de huevo. Nuevamente, ¿no? Calcio, fosfato. Miren que todo es química. Podemos, claro, no se van a poner a rellenar ahorita con cáscara de huevo, pero les despierto nada más que la naturaleza tiene esa misma composición en otros lugares. Y prueba de ello es que se hacen rellenos óseos a partir de las ostras. En Cuba, ¿no? En Cuba tenemos una biocerámica hecha justamente de las ostras, porque es calcio fosfato. Entonces, de la matriz extracelular debo recordar que hay colágeno tipo 1 por un lado y que hay calcio fosfato en forma de cristales de hidroxapatita. ¿De acuerdo? No voy a hacer toda la descripción de ello. El tercer componente es los factores de diferenciación. Pregunta: ¿cómo se llaman los factores de diferenciación dentro del hueso? Todos los tejidos decimos que tienen factores de diferenciación. ¿Cómo se llaman a los factores de diferenciación dentro del hueso? Proteínas morfogenéticas óseas. ¿De acuerdo? A los factores de diferenciación se les conoce como proteínas morfogenéticas óseas, o su abreviatura en inglés, BMP. Y en el 93 fue descubierta una de las primeras BMPs, la BMP7. Sin embargo, al día de hoy conocemos ya cerca de 20 tipos de BMPs. De todas las BMPs, ¿cuál es el que tiene el mayor poder de inducción ósea? La número 2. ¿De acuerdo? Pregunta entonces: ¿cuál es la BMP más importante al día de hoy para la producción ósea? BMP número 2. Tanto que ya pueden pedir, hacer pedido de BMP, así como hemos pedido medio gramo de huesito para el relleno, ahora se puede pedir también BMP. Ya llegan distribuidores que te pueden vender BMPs. Y las BMPs se encargan de hacer todo el mecanismo de la OPG. Eso no llega
Ahí está ya. Entonces, amigos, esa es la parte fea, ¿no? De la ontología. Pero si no recuerdas esto, no vas a entender cómo se ven células hasta 4 a nivel funcional. Y recuerda que los trocitos era el que tenía los mecanorreceptores. ¿De acuerdo? A nivel de su matriz extracelular hay colágeno por el lado orgánico y por el lado inorgánico hidroxiapatita. Y recuerden que hay más de 20 niveles dentro del hueso, entonces la número 2 es la más importante. ¿Ya? Ahora a nivel macroscópico. Cuando yo veo el hueso a nivel macroscópico, voy a ver que el hueso está constituido por una porción cortical y una porción medular. ¿Cómo es el hueso maxilar a nivel macroscópico? Mira, me gustaría detallar ambos aspectos, pero por tiempo vamos corriendo. Recuerden esto, lo que ya ustedes saben. El hueso maxilar, cuando es dentado, tiene una configuración distinta a cuando es edento. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que en el hueso dentado, yo puedo encontrar una porción del hueso llamada hueso alveolar propiamente dicho. ¿Se acuerdan de ello? Es parte del periodonto. No sé si lo tengo anotado para que puedan. El hueso maxilar, cualquiera sea este, el hueso maxilar se divide en dos porciones, cortical y medular. Pero también se puede dividir estructuralmente en dos porciones. Una línea imaginaria que va por los ápices de los dientes divide el hueso maxilar, sea superior o inferior, en una porción alveolar y una porción basal. A veces cuando viene un paciente a ponerse un implante dice, doctor, pero mi paciente tiene 90 años y tiene osteoporosis, ¿le podré poner implante? Si un paciente tiene osteoporosis, ¿a qué porción del hueso maxilar pudiera afectar? Solo una porción basal. No hay forma de afectar la porción alveolar. Y contrariamente, si un paciente tiene periodontitis, ¿qué porción del hueso afecta? Solo la porción alveolar. ¿O han visto que un paciente por periodontitis perdió el hueso? Se quedó sin mandíbula. Entonces, una porción es estructural y otra porción es funcional, independiente de los dientes. Ahora bien, cuando un paciente es edéntico, yo voy a tener lo mismo. Voy a tener una porción basal y una porción alveolar. La porción alveolar es dependiente del diente. Por eso que un paciente que se extrae el diente, pasaron más de 6 meses, ¿qué va a pasar con la porción alveolar? Va a sufrir cambios, y cambios bastante evidentes, tanto en espesor como en altura. Pero la basal todavía se va a mantener, ¿no es cierto? Prueba de ello que a un paciente adulto que no tiene casi nada de hueso alveolar, todavía le queda la porción basal. El problema es que tengo el dentario inferior, pero la zona anterior no tiene dentario. Por eso que aquí podemos colocar implantes, así tengan 92 años, los pacientes se puede colocar implantes. Porque todavía la porción alveolar. Ok, sea la porción alveolar o la porción basal, tiene dos componentes, la cortical y la porción medular. ¿Estamos de acuerdo? Voy a resumir todo esto en un cuadro. Aquí pongo a cortical y aquí pongo a medular. Ok, diferencias entre cortical y medular. A nivel de células, ¿qué células vienen en la cortical?
De las 4 células que hemos visto, ¿qué células viven en la cortical? La cortical está hecha básicamente de osteocitos. En cambio, la médula está hecha de los otros componentes: células progenitoras, osteoblastos y osteoclastos. ¿Vamos? Ok. ¿Quién tiene los mecanoreceptores, decíamos? Osteocitos. Miren dónde están los osteocitos, Ok. A nivel de matriz extracelular, ¿qué diferencia hay entre la cortical y la venular? La cortical tiene una matriz extracelular básicamente inorgánica. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo el calcio, ¿sí? El fosfato o la hidroxiapatita. En cambio, la medular está hecha de matriz orgánica. ¿Qué quiere decir? Colágeno. ¿Ok? Siguiente diferencia. Su estructura. La cortical está hecho básicamente de láminas. Si nosotros hiciéramos un corte, miren cómo está hecho la cortical. Es esta porción externa. Pura láminas. Láminas que envuelven, láminas concéntricas. ¿Se acuerdan de esas láminas? Las láminas fabricianas. Es decir, la estructura de la cortical es laminar. 3 tipos de láminas: láminas circunferenciales, láminas fabricianas, láminas intersticiales. Puras láminas. En cambio, la médula, ¿cuál es su estructura? Trabéculas, es decir, trabecular, con agujeros. Y el tamaño de las trabéculas, bueno, dependerá, además de factores sistémicos, sobre todo en la porción basal, dependerá también de aspectos funcionales. Porque un paciente con apretamiento bruxómano, ¿cómo ven la cortical? Incluso se forma como una cortical debajo del ápice, esclerosis ósea, no le llamamos, porque necesita recibir tanta carga que se forman osteocitos en la parte apical. Ok, y ahora viene algo más muy importante para la implantología: estabilidad. Jóvenes, el día que van a poner su implante, hay un principio que sí o sí deben cumplir. Ustedes preparan el lecho y van a empezar a atornillar el implante. Al final, una vez que llegue el implante en posición, el implante debe quedar inmóvil. No puede moverse el implante. Tanto así que si el implante se moviera una vez colocado, no se va a integrar. A esa estabilidad que se logra en el momento de la colocación del implante se llama estabilidad primaria del implante. Pregunta de examen: ¿qué estructura le da estabilidad primaria a un implante? La porción cortical. La porción cortical le da la estabilidad primaria, que es una estabilidad mecánica. Por eso que cuando preparamos el alveolo del implante, el agujero dentro del hueso, siempre el agujero es menor al diámetro del implante. ¿Para qué? Para que logre estabilidad. Implante que se mueve, implante que se pierde. Entonces, ¿a quién tengo que agradecerle la estabilidad que logro el día de la cirugía? A la cortical. Pero hay un problema con esta estabilidad, que acá lo pongo. Tiempo. ¿Cuánto tiempo dura la estabilidad primaria? Esa fuerza que lograste el día de la cirugía. De 0 a 2 semanas. Esa estabilidad que lograste, no mire, 40 newtons, 45 newtons. Pues, nos vamos a celebrar. Ese día fue lo máximo, lograste muy buena estabilidad primaria. Pero al cabo de unas semanas, profe, el implante se está moviendo. ¿Por qué? Porque la estabilidad primaria, ¿cuánto le dura? Promedio, 2 semanas. Entonces,
el implante se va a mover y se va a caer? No. Afortunadamente, gracias médula, tengo una estabilidad secundaria. Dado por estas células, osteoblastos, células progenitoras. ¿Cuál es el problema? Que la estabilidad secundaria, ¿cuándo empieza? Recién empieza entre la 4ª a 6ª semana hacia adelante. Hoy en día hemos bajado a 4 semanas, pero incluso si tuviera que dar un número de 6 semanas, recién empezar a la 6ª semana, ¿no? ¿Y cuándo termina? Después de algunos meses, ¿no? 3 a 6 meses. ¿Qué quiere decir? Pregúntalo. ¿Cuándo es la etapa más crítica de estabilidad para un implante? Entre la 2ª a la 6ª semana es el periodo crítico para un implante, porque ya perdió la estabilidad primaria y aún no empieza la estabilidad secundaria. ¿Estamos? Hoy en día se está buscando tecnología que ayude, ¿no?, para que no ocurra esta interfase entre las dos estabilidades. ¿De acuerdo? Ok. Todos estos datos ahora los vamos a sumar. Cuando veamos punto A, calidad 12. Los profesores Lecco y Saab, ¿se acuerdan de un canadiense que le invitó a hablar en el primer congreso mundial? ¿Saben quién era ese canadiense? Saab. En el año 85 van a dar una clasificación de calidad de hueso y al día de hoy es la que más usamos, así que todos de memoria, ¿no? La calidad del hueso para la implantología se divide en 4 tipos y eso va a ser dependiente de la proporción entre cortical y medular. Entonces, dicen ellos, calidad tipo 1, anoten casi 100% de cortical. Una calidad tipo 1 es casi 100% de cortical. Tipo 2, 50% de cortical más 50% de medular con trabéculas estrechas, con trabéculas pequeñas. Repito, tipo 2, 50% de cortical más 50% de medular con trabéculas pequeñas, estrechas. Tipo 3, 50% de cortical más 50% de medular, pero con trabéculas amplias. Trabéculas amplias. Y tipo 4, casi 100% de medular. Habiendo visto hasta ahora, jóvenes, ¿cuál creen que es la mejor calidad de hueso para poner implantes entonces? Si tuvieran que escoger y les dicen, escoge, ¿qué calidad de hueso quisieras poner tu implante? ¿En qué calidad? ¿Qué opinan? La mejor calidad de hueso para poner implantes, respuesta, tipo 2 y 3. ¿Estamos? Tipo 2 y 3. ¿Por qué no el tipo 1? Termina la cirugía, profe, 40 newtons, yo alcancé 80 newtons en mi implante. Nadie lo mueve el implante. Vamos, profe, yo me hice. Y nos ocurrió en el posgrado. Los primeros implantes siempre son de historia. Muy emocionados, la doctora. Yo invito a todos a tener implantes. Había quedado aparentemente bien. A la semana, el profe le estaba doliendo. Presentan en la fiesta, tal vez es parte
2 semanas. Profe, sigue con dolor, un poquito inflamado. Viene a la tercera semana, profe, viene el paciente con su gran inflamado. Entonces, ¿qué ha pasado? El hueso que ha trabajado era un tipo 1. Muy buena estabilidad primaria, pues. El día que colocas, buena estabilidad primaria. Pero va a ser de esa estabilidad. ¿Quién debería venir para dar la estabilidad secundaria? Médula. Y ese hueso, esa porción de hueso donde ibas a colocar, no tenía médula. Entonces necesitas de ambos. ¿Cómo detectar al tipo 1? Porque no lo vamos a ver, bueno, en la radiografía te puede dar un indicio, la tomografía te puede dar un indicio, pero lo vas a determinar en el momento en que perforas. Por eso que la primera presa en el hueso es muy importante, porque esa te va a determinar qué calidad de hueso vas a trabajar. ¿Cómo detectar el hueso tipo 1? 2 características. 1, difícil de perforar. Todo el recorrido de la presa, es decir, promedio, los 10 milímetros que yo estoy perforando, doctor, durante todo el recorrido, duro. Muy duro de perforar. Difícil de perforar. Y la segunda característica, no sangra. O el sangrado es mínimo. Claro, pues estamos en cortical. Entonces, si no sangra el hueso cuando perforas, preocúpate, ¿no? Porque seguramente es pura cortical. Y a diferencia, el hueso tipo 4 es todo lo contrario. Otra anécdota, ¿no? Cuando nosotros vamos a poner implantes hay un protocolo, es decir, voy a poner un implante de 4 milímetros. Aquí tengo que pasar presa 1, 2, 3 y viene el implante. Te vienen dibujitos y todo. Perfecto. Presa 1, pasa. 2, 3, implante. Y sigue rotando. Oye, ¿qué has equivocado? ¿Cuántas 3 han estado? 3, profe. Aquí está 1, 2, 3. ¿Qué ha pasado? A pesar de haber seguido el protocolo, el implante no consiguió estabilidad. ¿Por qué? Porque se estaba trabajando tipo 4. ¿Qué debía haber hecho? A pesar que el protocolo decía presa 1, 2, 3, tal vez pasar a la presa 1, la mitad de la 2, o sea, no toda la profundidad, y ya poner mi implante. Para tratar de alcanzar estabilidad. Entonces, no hay protocolo estricto para poner implantes. Dependerá de la calidad de hueso que vas a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando perforas, si tu presa se va, estás en un tipo 4. ¿Dónde se ubica el hueso tipo 1, 2, 3 o 4? Generalmente, para la mayoría de casos, en el maxilar superior, parte posterior, se ubica el hueso tipo 4. En la parte postero superior, tipo 4. ¿Ya? 3 a 4. Generalmente en 3 a 4 está aquí. Parte postero superior. En cambio, en la parte antero superior, tipo 2 o 3. Tipo 2 o 3. ¿Dónde se encuentra el tipo 1 o 2? En la mandíbula. En la mandíbula. El mejor ejemplo ustedes, porque ya han hecho extracciones, ¿no? Una tercera molar erupcionada, si fueran todas, ¿no? Uno pone el botador y se, ¿no? Ahora es lo mismo con una tercera inferior. Es complicado. Entonces, miren, fácil de entender, ¿no? 1, 2, tipo 1, 2, mandíbula. 2 a 3, adelante, superior. 3 a 4, posterior superior. ¿Ya? Ok. Por lo general ocurre esto. Ahora alguien dirá, pero detectar la calidad de ósea está un poco difícil, ¿no? Porque, profe, yo que estoy empezando, para mí todo hueso es duro. Porque no quiero presionar,
A diferencia, la densidad ósea sí lo puedo ver en una tomografía. ¿Y cómo lo voy a ver? Mediante unidades Constant. No de física. Gracias a esta escala, en una tomografía, yo puedo analizar cuántas unidades Constant tiene el área donde voy a colocar mi implante. Y de acuerdo a ese dígito que me sale, yo puedo ubicarme en qué tipo de densidad ósea está mi paciente. Entonces, lo único que ustedes van a hacer en su tomografía es buscar la herramienta de unidades Constant o de densidad ósea, llevan el cursor a donde van a poner el implante y ahí les va a salir un dígito. ¿Cuántas unidades Constant tiene el hueso en esa área? Así tenemos que si la densidad está en menos de 150 unidades Constant, es un D5, o sea, el hueso poroso, hueso blando. Si está entre 150 a 350, densidad 2. La densidad 3 de 350 a 850. Densidad tipo 2 de 850 a 1250 y la 1 más igual a 1250. Entonces ahora está más sencillo, porque yo previo a mi cirugía puedo ubicar cuántas unidades Constant tiene el área donde voy a operar. Generalmente, la calidad 1 se corresponde con el D1, sucesivamente hasta el D3, es decir, calidad 2, calidad 3. Y la calidad número 4 estaría en un D4, D5. ¿Estamos? Si lo quiero equiparar a el 1 de calidad 2. ¿Listo? Entonces tener presente esta tabla, porque esto sí es objetivo, ¿no? Entonces ya podemos comunicarnos en qué tipo de densidad ósea me voy a encontrar. Algo final del hueso. Cantidad ósea. Miren todo lo que tengo que saber del hueso previo colocado. Cantidad ósea. En cuanto extraemos un diente, el hueso que va a pasar, sobre todo el hueso alveolar, va a disminuir en espesor y en altura. ¿Sí? Y existen diversas maneras de clasificar la cantidad ósea que queda a un paciente, ¿no? Hay la clasificación de Allen, la de Comsal, la más sencilla que ustedes usan, la de Seiger, ¿no? Que es también una forma de clasificar la cantidad ósea. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos la de Allen. La que más estamos usando son dos, ¿no? Hay diferentes maneras. Esta es la de Seiger. La clasificación de Seiger, recuerdan que no necesita de una tomografía, no necesita de una radiografía, es clínica. Por eso que ustedes pueden, en su descripción clínica, ya definir. El problema de esta clasificación es que, profe, tiene buen espesor, solo ha perdido altura. Lo clasifico como 2, ¿no? Pero resulta que ese aparente buen espesor es mucosa y no era hueso. Ese es el problema. Es clínico, no es radiológico. Pero te sirve de inicio para poder representar la manera de clasificar la cantidad ósea. Ojalá vinieran los pacientes
calidad de hueso tiene para pagar. Ahora, por más que tengan los recursos, a veces hay que decir, no es posible. ¿No? Por lo menos no en el ideal. Porque ya en el calendario muchas veces incluso está bien el agujero meconiano supraóseo, ¿no? A la primera incisión y nos llevamos el dedo meconiano. Entonces el paciente se pone a llorar. No puede. Bueno, yo también me voy a agarrar. Había 6 implantes. Entonces la cantidad ósea define si vamos a poder colocar los implantes o va a cambiar. Tal vez, oye, solo puedo colocar 2 implantes aquí adelante y ya no va a poder ser fijo. Tal vez sea una sobreelevación. Claro, mejor algo, pero no era lo que el paciente busca, porque muchos piensan que con implantes la vida les va a cambiar, ¿no? Y no siempre ocurre. No siempre va a ocurrir de acuerdo a sus expectativas. Habíamos dicho que vamos a intervenir entre implante y hueso. Hasta aquí el hueso. Con una sola diapositiva ya quiero hablar de ahora del implante. Nos tomaría toda una clase para hablar ahora del implante. Pero por lo menos 2 o 3 características del implante dental. Lo primero que yo debo entender. Miren, jóvenes, imagínense que están caminando con los pies descalzos. ¿Ven? Todo muy bien, y sin darse cuenta pisaron una cachuela. Además del dolor que va a provocar, resulta que en unos días se infecta la herida. Y uno dice, ¿por qué? Siendo esa cachuela objeto extraño, provoca una infección en la piel y el implante es también un objeto extraño y también va a atravesar el epitelio. ¿Por qué no ocurre lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por el titanio? ¿Puede ser? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, jóvenes, deben entender algo respecto al implante dental. Y nuevamente aquí la biología toma poder. ¿Cuáles son las barreras de defensa que tiene el cuerpo humano? El cuerpo humano está capacitado para resistir cualquier objeto extraño mediante 3 líneas de defensa. Entonces, ante un alergeno, ante una bacteria, ante un objeto extraño que quiere provocar una infección en el cuerpo, tenemos 3 barreras. La primera línea de defensa, ¿cómo se llama? Piel y epitelio. Es la primera barrera. Pero el agente extraño logró atravesar. Tengo mi segunda barrera. Un ejército de células saldrán a defenderme. ¿Cómo se llama esta segunda barrera? Monocitos y macrófagos. Defensa celular. Esta es mi defensa celular. Saldrán de los vasos sanguíneos monocitos y empezarán a juntarse en macrófagos para tratar de fagocitar a la gente extraña. Pero resulta, y esto ocurre casi inmediatamente. El problema es que la defensa celular me va a resistir máximo 7 días. Así que el agente extraño logró atravesar mi barrera. Me queda una tercera línea de defensa. Van a venir otro batallón de células, llamados linfocitos. ¿Cómo se llama esa defensa? Defensa humoral. Una defensa que tiene memoria, que ya reconoce al agente extraño si entra por segunda vez.
¿Estamos? El implante dental también va a atravesar epitelio oral, la encía. Va a encontrarse con neutrófilos y macrófagos. Va a encontrarse con linfocitos. La pregunta es, ¿por qué no genera una infección? ¿Qué lo hace diferente? Entonces aquí viene el concepto de biomateriales. ¿Qué significa un biomaterial? Un biomaterial es todo gente que ingresa y no desencadena mi tercera línea de defensa. Y ese es un implante dental. Un implante dental es un biomaterial. Atravesará el epitelio, se encontrará con neutrófilos y macrófagos, y los neutrófilos y macrófagos querrán hacer una infección alrededor del implante y llamarán para eso a los linfocitos. ¡Hey, linfocitos! Aquí hay un objeto extraño. Pero los linfocitos que reaccionan mediante reacción antígeno a tu cuerpo, como es un biomaterial, un material bioinerte, no lo estimula a que desencadenan anticuerpos. Entonces el linfocito dice, tranquilo, neutrófilos, es de los nuestros, no los va a provocar nada. No desencadena la tercera línea. Entonces el requisito para cualquier implante que sea un biomaterial. Y el titanio, dado los antecedentes que hemos visto esta mañana, desde los años 50, es un biomaterial. El titanio, no digo tal marca de implante, es el titanio. Así que cualquier marca de implante hecho de titanio, así sea titanio pulido, puede unirse sin desencadenar la infección. Este es el principio entonces inicial por el cual mi implante dental no desencadena una infección. Hay dos componentes para generar implantes, para crear implantes que a día de hoy no generan infección. El titanio, muy bien conocido, y las cerámicas. Habrán escuchado, si no lo han visto, están volviendo a hacerse implantes de cerámica, implantes blancos, que ya están llegando a nuestro medio. Ya no el titanio oscuro. Hoy en día ya hay implantes en forma de tornillo hechos de cerámica. Ya estamos nuevamente. Pero, ¿por qué no siempre se usaron los implantes blancos de cerámica? Porque una cosa es que se una al cuerpo humano, y la otra cosa, el requisito final de la integración, ¿cuál era? Que necesita recibir cargas. Ya no quiero que se una, si no puede recibir cargas. Y ese es el problema con las cerámicas. Las cerámicas sometidas a carga no podían resistir, generaban un tejido fibroso alrededor y terminaban moviéndose. Sin embargo, hoy en día ya han vuelto a hacerse implantes de cerámica que cumplen esa característica a nivel biológico y a nivel mecánico. Conclusión entonces, el implante en su 90% está hecho de titanio. ¿Sí? Titanio. Solo que el titanio es un material que tiene poca flexibilidad. ¿Qué significa esto? Que si a una regla de plástico yo lo muevo por los extremos, tiene flexibilidad. Antes de romperse se deforma, porque tiene flexibilidad. El titanio no es así. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Al titanio puro le están agregando algunos otros elementos. Vanadium, molibdeno, algún porcentaje de otros elementos para darle cierta flexibilidad. Cuantos más elementos le agrega, mayor grado de titanio. Es decir, la empresa va a decir, doctor, mire mi implante, pruébelo. Viene una muestra, titanio grado 4. Viene otro que dice, miro titanio grado 5. Brana marcado con titanio grado 0. Cuanto más puro, el grado es menor, 0. El problema es cuando yo le voy agregando más cosas, claro, será más flexible para tolerar la carga, pero
y el cuerpo no puede resistir. Entonces, al día de hoy se está trabajando con titanio hasta grado 4. Hasta grado 4. Ya para los aditamentos se usa titanio grado 5 porque tiene más flexibilidad. Pero esos aditamentos no entran en contacto con el hueso. Día de la unión entre el implante y el hueso. Día de la cirugía. ¿Qué vas a hacer? Abrir un colgado, perforar y poner tu titanio, tu tornillo. En el momento en que perforamos el hueso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perforar vasos sanguíneos. Por eso que sangre el hueso. ¿Es bueno que sangre? Muy bueno que sangre. Porque al abrirse esos vasos sanguíneos, va a ocurrir esto, la salida de monocitos. Van a salir diferentes elementos formes de la sangre, ¿no? Por un lado van a salir monocitos, y ya lo veremos, pero por otro lado salen plaquetas. Las plaquetas son otras, bueno, no son células como tal, pero son fragmentos que tienen gran cantidad de proteínas. ¿Y qué es lo que van a hacer las plaquetas? Van a segregar sus proteínas. Es decir, de nuevo, yo estoy perforando el hueso, y mi afán y mi mente está tratando de colocar el implante. Pero esa perforación hace que de los vasos sanguíneos salgan plaquetas, plaquetas. Cuando la plaqueta sale al medio externo de un vaso sanguíneo, inmediatamente suelta sus gránulos, se degranula. Y entre esos gránulos tienen diferentes proteínas. ¿Saben una de las proteínas más importantes que tiene la plaqueta? Factor de crecimiento derivado de plaquetas. Bien obvio el nombre. Ese factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿a dónde se va? A las células madre, a las células progenitoras óseas. Y la estimulan a que produzcan, ya saben, toda la línea, osteoblastos, para que finalmente se conviertan en osteocitos. Es decir, miren dónde está iniciando la línea, ¿no? Desde las plaquetas. Plaquetas, factor de crecimiento derivado de plaquetas, estimulan mi célula progenitora ósea, mi célula madre ósea, para derivar en osteoblastos. Y esos osteoblastos al final se convertirán en osteocitos, pero vamos, hasta ahí. Por otro lado, al abrirse los vasos sanguíneos, van a salir monocitos. Se juntan los monocitos, 8 monocitos, y forman un osteoclasto. ¿Qué decíamos del osteoclasto? A la par que reabsorbe, suelta un factor de crecimiento. ¿Qué factor de crecimiento? Proteínas morfogenéticas óseas, BMPs. Y nuevamente con esa BMP estimula las células madre a que deriven en osteoclastos. Es decir, por vía de plaquetas o por vía de osteoclastos, de monocitos, ¿cuál es el resultado? Llamándole osteoblastos. Nacimiento, crecimiento de osteoblastos. ¿Estamos? El problema está que estos osteoblastos no pueden recibir carga. Es decir, los primeros osteoblastos llegarán al tercer día de haber puesto un implante. El gran batallón de osteoblastos llega entre la cuarta y sexta semana. Ya está lleno de osteoblastos alrededor del implante. Pero pueden recibir ya carga. ¿Cuál es la célula que recibe carga, que tiene mecanorreceptores? Entonces tengo que esperar que mi osteoblasto se convierta en osteocito. ¿Cuánto tiempo le demora al osteoblasto a convertirse en osteocito? 3 a 6 meses. Esos osteoblastos, ese batallón de osteoblastos, tienen que pasar durante varias semanas convirtiéndose en osteocitos. Por eso que dejamos sumergido al implante en el protocolo convencional. Yo voy a dejar enterrado
llene de osteoblastos y vuelvo a los 6 meses para maxilar superior, vuelvo a abrir y ahora mi implante está firme. Ya puede recibir cargas. ¿Por qué? Porque los osteoblastos se han convertido en osteocitos. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿cuánto tiempo entonces hay que esperar para la segunda fase maxilar superior? 4 a 6 meses. ¿Ah? 4 a 6 meses. En cambio, maxilar inferior, 3, a veces hasta los 6 meses, ¿no? Pero es más rápido, de 3 a 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos buscando en ese tiempo? Que los osteocitos, con sus mecanorreceptores, estén alrededor del implante. Entonces, si yo hiciera un corte histológico del implante ya integrado, ya funcionando, encontraría un batallón de osteocitos alrededor de mi implante. A eso le conocemos contacto hueso-implante, o el BIC, BIC, Bone Implant Contact. Y dice, ¿cuánto de BIC tiene tu implante? ¿Habrá forma de medir el BIC? Hoy en día podemos medir la unión entre el implante y el hueso antes de rehabilitar. Hoy ya estará listo el implante. Hoy tenemos como ondas ultrasónicas que van a permitir medirte la estabilidad del implante. Para que un implante trabaje, idealmente debe superar el 70-75% de PIC, de contacto íntimo entre osteocitos y titanio. Claro, a veces no todo el 100% logra unirse a nuestro implante. ¿Cómo se le llama el examen que sirve para medir la osteointegración hoy en día? Resonancia de frecuencias. Una marca comercial es el Postel. Un aparatito que uno lo pone cerca del implante y te va a marcar si ese implante ya consigue la unión íntima con el hueso. Es un aparato que no lo tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La de Dios, ¿no? Ya pasaron 6 meses, ya debe estar. Y a veces nos encontramos que estamos rehabilitando y se mueve todo el día. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De acuerdo, hasta aquí, preguntas. Voy a escribir a nivel macroestructura, a nivel microestructura, a nivel de revestimiento. ¿A quién conoce el hueso? Al titanio. Al titanio. De ahí no debemos perder la vista. Ok, entonces, ¿qué hacen las empresas? Dicen, vamos a mejorar el implante para diferenciarle de la competencia. Brademar usó un implante en forma de cilindro, es decir, en la parte cervical y apical tenía el mismo diámetro. Entonces vienen algunos estudios y dicen, no, los implantes cónicos recibirían y distribuirían mejor la carga. Hasta hace un tiempo eso era una aparente realidad. Sin embargo, hoy se sabe que toda la fuerza se concentra en el tercio cervical de un implante. Así que el hecho de que sea cilíndrico o cónico el implante no determina que vaya a integrarse mejor. Lo que puede facilitar es al momento de colocarlo. Colocar un cono es más fácil, ¿no? Porque la punta ya va a entrar, te va a dirigir al momento de ingresar. Querer poner un cilindro a veces te traba al momento de insertar, pero más allá no hay diferencia. A nivel macroscópico. Que sea liso o rugoso, y viene otra característica. Brademar usó un implante liso. ¿Qué significa? Que no le agregó nada al titanio, era pulido, así como salía del torno, ¿no? Así lo ponía. Y funcionaba. ¿Qué dicen las empresas hoy en día? Vamos a hacerle rugosidades al implante. ¿Para qué? Para que al final el osteoblasto y el osteocito se adapten mejor. Ahí vendría una pregunta, ¿no? ¿Cuánto mide un osteocito? ¿Cuánto mide un osteoblasto? ¿Se acuerdan? Así mismo nos han contratado para diseñar el implante. ¿Por qué uno no va a hacer la rugosidad del tamaño que uno quiera? Pues? ¿Cuánto mide un osteocito?
Yo voy a ampliar una puntita del implante, una espira. ¿Qué es lo que conseguiría? Un implante liso sería así. Liso. ¿Qué hacen las empresas? Oye, ¿qué te parece si le hacemos micro-rugosidades? Y hay diferentes formas de hacer micro-rugosidades. ¿Y de qué tamaño? ¿De qué distancia entre una y otra? ¿De qué profundidad? Van a tratar de imitar al tamaño de nuestras células. ¿Para qué? Para que se atrapen mecánicamente allí nuestras células en el proceso de integración. ¿Qué te parece? Entonces dicen, mi implante es mejor. Viene otra empresa y ahora ¿qué están haciendo? Además de hacer rugosidades, yo, empresa X, te voy a poner BMPs. ¿Qué te parece eso? Un implante que viene con BMPs, con proteínas morfogenéticas. ¿Acaso no va a estimular la vía genética? Y así, variedad de sistemas. Entonces, ¿cuánto ha agregado hacer rugosidades, tratamientos de superficie? Ha mejorado realmente. Pero Branneman tenía un éxito del 90-95%. Hoy tenemos 95-98%. De nuevo, el implante reconoce el titanio. Si tiene titanio, a partir de eso ya le es suficiente y así no funciona con los implantes. Que luego le vas agregando uno que otro detalle, ya es un adicional, ¿cierto? Pero así podría responder tu pregunta. ¿Sí? ¿Otra duda? Inmovilidad. Lo mismo ocurre con el implante. Es como poner un implante. Tiene que tener nutrición por el pesante del hueso, pero ahora tiene que tener inmovilidad. Cuando yo digo que mi implante me está quedando inmóvil, cuando por lo menos alcanza 25 newtons de torque. Quienes se han puesto su implante saben que al final medimos cuánto de torque mide la aguja, con cuánto de fuerza. Lo ideal hoy en día para decir que un implante va a tener estabilidad primaria, realmente debiera superar los 25 newtons. Cuando ya superamos los 35 newtons, podemos empezar a hablar de carga inmediata. Algunos autores dicen, no, mejor con 40 newtons. Y que ahí también tiene que ver la biología. Porque en algunos casos sí funciona carga inmediata y en otros no. Es el mínimo ideal. Cuando tu implante te entra con 35, 40 de torque, perfecto, tranquilo. Pero cuidado, no significa que en la última vuelta del implante alcance 35, 40. Significa que progresivamente el implante alcance hasta 35, 40. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Cuando un implante está en menos de 20 newtons, es muy crítico, ¿no? Probablemente tú lo vas a ver firme, pero no logres la cantidad mínima de carga que puede. Por eso que se anota en la historia idealmente con cuánto de torque ingresó ese implante, para saber cuánto tiempo le esperamos. ¿De acuerdo? Okay.